estamos de regreso. Le mando un saludo a Alberto Márquez, que nos está viendo, y también a Gabriel Estrada. Muchas gracias por sus comentarios también. Y bueno, Julio, entrando en materia respecto a este debate que se dio dentro del propio Milenio Jalisco, ¿tú cómo ves el asunto? Mira, creo que es un debate interesante, porque por un lado nos deja ver un poco, yo no sé si es error o es pues simplemente una visión en la que en ocasiones caemos muchos de quienes vemos el panorama político Sí. y tratamos de analizar la situación política del Estado. De que de alguna manera nos quedamos con la imagen de cómo deben de ser los políticos. ¿Por qué? Porque nos tienen tan acostumbrados a ser de tal manera, cubrir un perfil determinado, que cuando llegan políticos con otra actitud, con otro perfil, híjole, a veces nos resistimos a creer que ese perfil sea permanente, que pueda ser posible mantenerse ante todo ese ambiente raro que rodea a los políticos y de los cuales ellos se acostumbran y ambiente del cual ellos mismos generan. Con una consideración, si me piensas hacer, Julio, Sí. queremos que sean como la mayoría de los políticos cuando detestamos esa forma de ser Por de esos supuesto, políticos. por supuesto, por eso, como que nos resistimos a creer que pueda haber Que políticos puede haber diferentes. diferencias, sí, así ¿Sí? es. Que pueda llegar una nueva, bueno, de hecho, lo que pasa es que es eso también. Esperamos una nueva generación de políticos que vengan a cambiar la política, la mala política o la política de vicios, de componendas, de compadrazgos, de todas estas cosas que han marcado la política nacional. Que cuando llegue esa generación, pues sí, lamentablemente rápido caen en esa inercia 2, 3 nuevos políticos. Sí. Entonces, en automático decimos, ya ven, es imposible que los políticos sean diferentes No pueden a lo que son cambiar. siempre. Más sin embargo, por supuesto, vemos que sí hay políticos que pueden cambiar, que luchan contra corriente por modificar las cosas, por tratar de limpiar, como por ahí decía Gabriel Torres, limpiar en este caso el cochinero que hay en el poder legislativo. ¿Sí? Y un caso de estos políticos raros es Miguel Castro, sin duda, Miguel Castro. Y Miguel Castro no nos está mostrando una nueva cara en el Congreso, ¿eh? Es la cara que ha mostrado desde que llegó por primera vez al Ayuntamiento de Tlaquepaque. 2003. Y luego, 2003, creo, Sí. y luego en una segunda ocasión. ¿Sí? Un joven político que determinado a hacer las cosas diferentes, ¿sí? A hacer las cosas de una manera distinta a como se venían haciendo, y el resultado de su primera administración municipal lo tuvimos en el hecho de haber sido el primer presidente municipal en muchos años que repetía como gobernante en un municipio de la zona metropolitana. Sí. ¿Sí? Hoy llegó al Congreso del Estado en una situación bastante difícil, tomando las riendas de la bancada de su partido. Además, a un poder podrido. Un bueno, poder que lo con dejaron, engusanado. por supuesto. Después de 4 legislaturas que han ido de peor a peor a peor a peor. ¿no? Por supuesto. Y así como Miguel Castro, hay 2, 3 más ahí en el Congreso con ese mismo perfil, con esa actitud, con esa lucha contra corriente. Luchando contra una mayoría que no quiere que las cosas cambien. Exactamente. De todos los partidos, incluido sí, del propio de Miguel. Del propio, sí, por supuesto. Vamos, ese es el primer reto que tiene Miguel como coordinador. Jalar a su bancada a que todos quieran sumarse a ese cambio. ¿no? Ese fue el primer reto que enfrentó. Las resistencias dentro de su propia bancada. ¿Sí? A eso súmale las resistencias que se encontró pues, en el propio Acción Nacional, la segunda fracción, la primera minoría en el Congreso, y así vemos en algunas otras fracciones. Interesante este debate. Bueno, se va, se queda. Fíjate lo importante que llega a ser un diputado que llega con una nueva actitud, con una nueva visión de hacer las cosas a un poder, como bien dices. Uno de 39. Uno de 39. Que generó ya un debate, insisto, en el mismo medio, que eso se me hace interesante, en el mismo medio. Por supuesto. ¿No? Y en un terreno lleno de fango, lleno de cochinada, pues. Intereses muy marcados, muy arraigados, ¿no?
en donde curiosamente uno de los principales intereses no es tanto el control político que se pueda tener desde el Congreso, sino el poder económico que se pueda Claro, manejar. claro, O sea, claro. ¿por qué? Por los antecedentes Por lo que de lo que genera hablamos, ¿no? lo que genera de poder económico, lo Claro. que genera el reparto de una piñata, que se ponen de acuerdo entre pocos para romperla y repartírsela, y que, bueno, ha llevado a un Congreso a que al día de hoy pues tiene una deuda de más de 550 millones, Por supuesto. que no tiene el dinero para cumplir este año, o más o menos calculan algunos que entre septiembre y octubre se quedará sin dinero. Sí. ¿Por qué? Pues porque las últimas legislaturas han hecho un puerquero de esto, esperando que el siguiente tape el hoyo, y que el siguiente tape el hoyo, y que el siguiente tape el hoyo. Me llama la atención mucho, Julio, y a mí siempre me ha parecido muy curioso los términos que de pronto se arraigan en la clase política, ¿no? A mí siempre me llama mucho la atención la palabra, por ejemplo, del operador político, ¿no? Porque cuando tú preguntas a la clase política, a los políticos así en concreto, ¿qué es un operador político? ¿Qué es operación política? Una definición más clara, pues para tratar de entender, pues siempre se salen por la tangente, pero no te saben explicar, pero siempre se habla de la operación política. Y ahí me lleva siempre la impresión de que llamar operador político a un político es nombrar a alguien que no tiene habilidades políticas reales, y entonces pues para llamarlo de alguna manera se le llama operador. Operador, sí, claro. Pero para mí mucho de lo que llaman operación tiene que ver con las triquiñuelas, tiene que ver con los ajustes por abajo del agua, tiene que ver con las componendas. De la misma manera, otro concepto que utiliza mucho, perdón, en su columna Gabriel Torres, dice, hay que tener mano izquierda y mano derecha. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué papel juega la mano izquierda y qué papel juega la mano derecha, no? Porque obviamente cuando hay esa referencia a la mano izquierda, pues se refiere, volvemos a eso, a esas componendas, esos arreglos que hacen que las cosas fluyan, ¿no? Y en este ambiente político nos hemos acostumbrado a que el político hábil es el que tranza, es el que se arregla con los otros, es el que, y vamos todavía más allá, el que corrompe a los otros para sumarlos a su juego, para sumarlos a su interés. Y cuando alguien se sale de ese parámetro, de la componenda de eso, entonces empiezan a surgir otro tipo de calificativos. Dicen, es que no le halla, es que no le entiende a esto, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque es precisamente salirte, como tú decías al inicio de tu intervención, salirte de esa clásica forma vieja, oxidada, podrida de hacer política. Y si no encajas en ese parámetro, pues entonces no le halla, no es lo suyo, no es operador o no tiene mano izquierda, ¿no? Así es. Cuando dice, a ver, ¿qué es un operador político? Es aquel que sabe resolver los problemas que enfrentan para seguir avanzando. Así, llanamente. Así es. La pregunta es, ¿cómo sea? No, a eso voy. Ajá. Exactamente, porque te dice, y cuando dices tú, es un buen operador político, en automático es que a todos les llega el precio. Es que reparte. Sí, a todos les llega el precio. ¿No? Puede repartir dinero, puede repartir espacios políticos, puede repartir acuerdos. Hasta acuerdos, es decir, hasta... Tú me ayudas con esto, yo te ayudo con eso. Exactamente, o sea, eso es lo que se establece como un buen operador político, lo cual no es exactamente lo que le conviene a la sociedad, ¿no? Así es, lo que debe ser. Sí, lo dice Roberto Arias en su artículo, ¿no? Dice, pues estos arreglos por abajo que sustituyen al debate público y transparente entre los partidos y entre el partido del gobierno y la oposición, que es lo que la sociedad debería esperar de esto, que esos acuerdos sí se hagan de cara a la sociedad de una manera abierta, y no que se tengan que hacer a partir de te apruebo esta reforma, pero ¿qué me das a cambio? ¿No? Así es. Te aprobamos la reforma al Poder Ejecutivo, pero pues también dile al gobernador que nos mande unos 200 millones pues para pagarnos los sueldos y ponernos a mano con nosotros mismos, ¿no? Sí. Aprobamos esto, pero pues hay que dejarlo de las casas de enlace pues para embolsarnos ese billetito, ¿no? Así es. Entonces, aquí lo que sí es preocupante, y eso es por lo que motivó a que tocáramos el tema hoy, es que de pronto entremos a esta condición donde hacer la política de a de veras, hacer la política que le conviene a la sociedad por los cambios que genera, pues sea la política que se vea como tonta, la política que se vea como ineficiente, como la que hay que quitar, hay que eliminar porque estorba, ¿no? Sí, como una política
o como un político inocente, Así porque es. como dices, Ándale, como no le halla, ándale. no Ey, entiende cómo son pobrecito, estas no le cosas, halla, sí, ¿no? cómo son estas cosas. Estas cosas se arreglan acá debajo de la mesa y rápido Ajá. y lo que decías, llegando a acuerdos y cediendo, pero no cediendo como debe de Así ser. O es. sea, hoy las formas nos exigen, sí, transparencia, exigen una negociación de cara a la sociedad, pero también con un fondo real, porque también nos hemos encontrado, y en el Congreso mismo, con estos rostros nuevos de políticos que juegan para la tribuna, Sí. haciéndose ver como que nada contra la ley, todo transparente, pero por atrás Así es otra cosa. También nos hemos encontrado, o sea, nos hemos encontrado con esos rostros, no nos dejemos engañar. Así es. Eso es lo Sí, importante. que como dicen, en la tribuna son unos, pero acá en la Sí, componenda agarran claro, todo lo claro. que les dan y Así transan es, todo. así es. No le cambio, vamos a hacer un corte y enseguida vamos a regresar con Julio César Hernández a concluir con este tema sobre Miguel Castro. ¿Se tiene que ir o se tiene que quedar? Ahí un Eso lo saludo. veremos.